Bien, miren, en este video vamos a aprender a determinar tanto el dominio recorrido de la función, también analizar la monotonía de cada función. Al hablar de monotonía de las funciones es hablar o referirse a cómo es su comportamiento, sea esta decreciente, creciente o constante en cada intervalo, ¿no? Vamos a coger como ejemplo esta función de aquí, ¿ya? Vamos a coger como ejemplo esta función, para lo cual lo vamos a escribir en otra ubicación para poder trabajar. Bien, ahora sí. Lo primero que vamos a hacer es a determinar el dominio y el recorrido de una función. Recuerden que el dominio de una función se lo analiza en el eje X o se encuentra en el eje X, mientras tanto que el recorrido o rango lo ubicamos en el eje Y. Para identificar el dominio de una función, recordarán ustedes que lo hacíamos a través de una vertical o un esfero, si ustedes lo pueden, deslizando ese esfero o esa vertical a lo largo de la gráfica, ¿no? Para saber en dónde le topa y en dónde no topa. Por ejemplo, si la vertical ubicamos aquí, no hay dominio, ¿no? ¿Por qué? Porque no está topando la gráfica. Si avanzamos de esa vertical, observamos que en ese punto ya le topa. ¿En qué punto que le corresponde a X? En menos 3. Miren, en menos 3. Desde allí empieza a haber dominio porque le está topando esa vertical a la gráfica. Le seguimos deslizando, siempre le va topando, siempre le va topando, y llega hasta el punto 4. Y de allí para adelante ya no le topa la gráfica, ¿sí? Por lo tanto, el dominio de la función, de acuerdo a esto, decimos que es desde, observamos el punto, ¿no? Siempre analizamos el extremo, le excluye al inicio y le excluye al final de la gráfica, por lo tanto irá a paréntesis, ¿no? Entonces decimos que el dominio de esa función es desde paréntesis menos 3 hasta 4. Paréntesis también porque está excluido ese punto, ese extremo. Ahora vamos a analizar el recorrido o el rango de la función. En cambio, así ponemos una recta horizontal y lo deslizamos a lo largo del eje Y. Aquí no le topa, miren, a la gráfica, por lo tanto no hay dominio. Si nosotros seguimos avanzando, observamos que allí ya le topa. ¿En qué punto de Y? En menos 2. Pero si ustedes se fijan en la gráfica, le excluye ese punto, ¿no? Un circulito abierto le excluye ese extremo. Sigue avanzando y ya le topa, pues. Sí, eso quiere decir que hay dominio. Miren, aquí topa en 2, en 3 puntos, ¿no? Hay dominio de la gráfica. Sigue avanzando. Igualmente ahí le topa en un punto, ¿no? Siempre que le tope a la gráfica hay dominio, hay recorrido, perdón. Hay recorrido. Siempre que le topa, cuando nosotros deslizamos hacia arriba, debe topar a la gráfica, hay recorrido o rango. Sí, miren aquí, hay recorrido porque le está topando en 3 puntos. Sigue habiendo recorrido rango, le topa en un punto acá. Y llega hasta este punto 3, en donde topa pero le excluye ese punto. Es decir, el rango recorrido de la función existe desde menos 2 hasta 3, excluidos los extremos, ¿no? Entonces le escribimos desde menos 2 excluido, ¿no? Hasta 3 igualmente excluido, ¿sí? Ahí está analizado el dominio y rango de la función. Ahora vamos a analizar el intervalo donde la función crece, decrece o permanece constante, es decir, la monotonía de la función. La monotonía de una función es analizar su comportamiento, ¿no? Cómo va creciendo, decreciendo o permaneciendo constante. Y siempre para esto empezamos desde la izquierda, desde el menor punto. Miren, aquí observamos que el extremo no lo incluye, ¿no? Entonces, este tramo de aquí, observamos que la gráfica
va en este sentido, es decir, va disminuyendo sus valores en el eje Y. Por lo tanto, allí la función es decreciente. Pero debemos saber de qué intervalo a qué intervalo. En X, desde menos 3 hasta acá, hasta el punto final que es menos 2. Es decir, ponemos intervalo 1, intervalo 1, analizamos allí. El un extremo le excluye, el otro le incluye. Entonces sería desde menos 3, excluyendo ese extremo, hasta menos 2, perdón, incluyendo, ¿no? Con corchete. ¿Qué pasa con la función ahí? La función es decreciente. ¿Ya? Yo voy a poner decrece, ¿no? Pero es decreciente. ¿Sí? Listo. Vamos a analizar ahora en el segundo intervalo. ¿Qué pasa con el comportamiento de la función allí? Y observamos, miren, que la función sube sus valores, va aumentando los valores en el eje Y hasta llegar a ese punto. ¿Desde dónde? Desde menos 2 hasta 2 en ese intervalo, ¿no? Entonces decimos intervalo 2 desde menos 2. El menos 2 ya le incluimos en el primer intervalo. Le podemos excluirle en el segundo, ¿no? Desde menos 2 hasta 2, miren, hasta 2. Como está pintado en ese sector, miren, subo, está pintado, significa que le incluye ese extremo, por lo tanto ahí la función es creciente. ¿Sí? La función es creciente. Vamos a analizar un tercer intervalo. Aquí pueden haber muchos intervalos. En este ejemplo hay 3 intervalos. Miren, la función va en este sentido. Aquí disminuye sus valores en el eje Y, por lo tanto ahí la función es decreciente. ¿Desde dónde? Desde 2 hasta 4. Entonces ponemos intervalo 3 desde 2, como le incluimos igualmente en el anterior intervalo, aquí le puedo excluir desde 2 hasta 4. Pero observamos que este punto está abierto, ¿no? Por lo tanto también va excluido. Ahí la función es decreciente. Ese sería el comportamiento de la monotonía de esa función, ¿sí? Decrece, crece y decrece. En esta representación gráfica podemos observar 3 intervalos. Pueden aumentar en otros ejemplos o pueden disminuir. Pero esa es la razón, esa es la forma de ir reconociendo cómo una función crece o decrece. En este caso no hay una función constante, pero ya sabemos que una función constante en cambio permanece paralelo al eje X, ¿no?